Muy bien, gracias a Dios por estas alabanzas, estas canciones. Te adoro a ti, Señor, decía la última, ¿verdad? Primeramente quisiera dar la bienvenida a alguna persona que nos visita o que está por acá por primera vez o después de tiempo. Entonces, creo que de alguien, pero quiero ver si hay más personas. Muy bien, no sé, Gabriel, ¿es la primera vez que venís por acá? Gabriel, estamos pendientes de los niños. Gabriel, ¿es la primera vez que venís por acá? Bueno, bienvenido, bienvenido. Hemos estado orando bastante por la familia toda, en particular es una alegría verte esta mañana por acá, verles, por supuesto. ¿Alguien más que nos visita por primera vez? ¿O está por acá por mucho tiempo? Bueno. La semana que viene, domingo, vamos a tener una asamblea después del culto. No va a haber escuela dominical, así que venga pensando que después de la reunión nos quedamos un ratito, después del culto nos quedamos un rato y tenemos la asamblea extraordinaria que habíamos anunciado ya algunas semanas atrás y venimos recordando cada tanto. Bien, Éxodo capítulo 7. Continuamos pensando en este libro. Este libro es muy importante porque aporta mucho sobre lo que es Dios, lo que significa Dios para un pueblo que estaba formándose en formación, pero para la multitud de creyentes y seguidores que vendrían después. ¿Quién es Dios? Y el pasaje de hoy, capítulo 7, nos vamos a centrar en versículos del 1 al 13. Nos van a llevar a pensar un poco de qué manera Dios se da a conocer en torno a las soluciones que plantea el ser humano. Ahora voy a explicar un poco más a qué me refiero con esto. Primero quiero decirles que cuando uno se enfrenta a un texto como este, a un texto narrativo, algo que cuenta una historia, uno puede correr el peligro de no centrarse en el texto, sino quizás querer ir a otros textos para que nos cuenten cosas. Uno capaz que tomando, por decir algo, del versículo 1 al 13, queda como descolgado del todo. Pero no, Dios tiene un propósito por qué puso este texto ahí. Y el Espíritu Santo de Dios sabía que el contenido de este texto y lo que nos está diciendo a través de él es válido para todo creyente, para toda persona que busca conocer al Señor. Entonces, para poder descubrir estudiar los textos narrativos, una de las cosas que intento hacer siempre es preguntarme tres cosas. La primera es, ¿qué me cuenta acerca del carácter de Dios? ¿Qué me revela este texto? ¿Qué me enseña? ¿Qué me ilumina sobre quién es Dios? Es lo primero. Lo segundo que hago muchas veces es, ¿qué me enseña este texto acerca del corazón del hombre? ¿Qué me está diciendo este texto sobre la pecaminosidad del hombre, sobre la vida del ser humano? Y tercero, ¿de qué manera, una vez que reconozco quién es Dios y quién es el ser humano, debo yo responder? Y si hacemos ese ejercicio a medida que estudiamos cualquier pasaje de la Biblia, no solamente el género narrativo, nos va a ayudar a entender de qué manera la palabra de Dios todavía es viva hoy, porque Dios no cambia y siempre a través de su palabra nos cuenta quién es, y lamentablemente el hombre tampoco cambia. Y siempre la palabra de Dios nos lleva a acercarnos a Él. Leamos juntos Éxodo 7, 1 al 13. Si me puede acompañar con la versión 60 en voz alta, va a ser muy bueno para mí. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová,
cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Pensando en este pasaje, recordaba ese contraste que hay entre lo verdadero y lo falso. Y en particular me acordaba de la adolescencia, ¿no? Un tiempo en el cual uno ama las marcas. Bueno, no sé, en mis tiempos tenías que tener la marca original, porque si no quedabas pegado, le decíamos, o no sé cómo se dice hoy por hoy ya esa palabra. ¿Cómo se dice? A ver, que me ilustren. Cuando quedás en evidencia de que es trucho lo que tenés, que es falso. ¿Cómo se dice hoy? ¿Oh? En ridículo. Bueno, esa es una palabra más formal. Los adolescentes tienen su lunfardo para eso, así que hay algo ahí de que los chicos, no solo los adolescentes hoy por hoy, pero queríamos cuidar, conservar de que no quedásemos en evidencia de que teníamos algo falso. A veces porque papá y mamá no nos podían comprar otra cosa. No hago apología, no defiendo lo trucho contra lo verdadero. Lo que digo es, a veces los padres ni siquiera tenían ni idea de lo que compraban, lo que necesitaban era abrigar al hijo, ¿no? Y ahí aparecían los New Balance, aparecían los Reebok y cosas parecidas, ¿no? Y bueno, mis padres, por ejemplo, que no tenían ni idea de marcas, no les importaba. Muchas veces lo que trataban era de cuidar a la familia, de darle lo que necesitaba. Pero lo cierto es que hoy por hoy, también los adultos muchas veces caemos en ese juego de esconder o de preferir lo falso porque es más fácil a veces o más rápido, ¿no? Hay caminos que nos parecen que son los correctos, pero evidentemente no son los que llevan el propósito de Dios o la voluntad de Dios. Entonces, en ese contexto, hoy por hoy, cuando vemos este pasaje, sin irnos por las ramas, yo creo que lo que Dios está haciendo acá es siendo fiel a quién es Él, quién es Dios, y está revelando de sí mismo, primero frente a Moisés y a Aarón, pero también a todo en lo que rodeaban a Faraón, y como decía el versículo que leímos al final, en el 5, a todo Egipto, a toda la tierra eventualmente. Y esta mañana quiero que se quede con esta idea. Dios fielmente se revela a sí mismo a un mundo lleno de imitaciones y resistencia. Y entonces nosotros debemos actuar conforme a quién es el Señor. Esa sería la idea central en esta mañana. Y la pregunta obvia es, bueno, ¿de qué forma Dios se revela? Entonces, esta mañana, si el Señor nos acompaña y nos da el tiempo, vamos a ver 3 formas en las que Dios se revela y se menciona aquí en este pasaje. Primero, a través de su verdad, lo que es Él en esencia, verdad. Segundo, a través de su poder, que por más que existan poderes que quieran imitarle, no hay nada que se compare al poder de Dios. Y tercero, en cuanto a su fidelidad, que no importa lo que crea el ser humano, lo que haga, lo que dude, Dios permanece fiel. Dios de verdad permanece fiel. Y aquí, en este texto, más que tratar de buscar ideas, ilustraciones y demás, lo que vamos a hacer es encontrar cómo Dios sigue siendo el mismo Dios del Apocalipsis, el mismo Dios que anduvo entre los suyos cuando estuvo Cristo, el mismo Dios que hoy está en nuestras vidas y le hemos aceptado y le hemos conocido como nuestro Salvador. Entonces, primero dijimos, vamos a ver cómo Dios revela su verdad en contraste con la imitación del mundo. Lo vamos a ver en los versículos del 1 al 5. Vamos a ver cómo Dios revela su poder confrontando el orgullo y la resistencia del ser humano. Versículos 6 al 12. Y finalmente veremos cómo Dios presenta su fidelidad aún cuando exista incredulidad,
resistencia y hasta mala interpretación del ser humano, como es el caso del versículo 13. Que el Señor nos lleve de verdad a vivir ese poder en esa verdad y conforme a esa fidelidad de Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana porque hemos cantado acerca de ti, porque cada palabra que hemos dicho, Señor, aun cuando somos seres débiles, Señor, e imperfectos, de verdad, Señor, buscan adorarte a ti, Padre. De verdad buscan conocerte, Señor. Te rogamos que tú estés guiándonos en esta mañana a seguir pensando en tu palabra, Padre, a seguir viviendo conforme a ella. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios revela su verdad, Dios muestra su verdad en contraste con la imitación del mundo. En oposición, a diferencia de lo que el mundo puede hacer. Vean conmigo, versículos 1 y 2, se describe cómo la comisión de Dios se lleva a cabo en la vida de Moisés, aun cuando Moisés acababa de decir, Señor, yo soy un torpe para hablar. Mucho tiempo atrás, o bueno, no sé si mucho tiempo atrás, pero un par de capítulos atrás leíamos cómo Dios le decía, pero ¿no fui yo el creador de la boca, Moisés? ¿Aún así sos capaz de no darte cuenta que yo si quiero te puedo corregir cualquier problema en tu vida? Si tú estás dispuesto a seguirme. Y bueno, como Moisés no reconoció en qué tenía delante, Dios le dio su premio consuelo de alguna manera. Quizás uno lo vería como un problema de Moisés que venció a Dios, o sea, Señor, yo no voy a hablar y le ganó la pulseada a Dios, pero no, Dios lleva su plan aún en medio de la incredulidad de Moisés. Entonces ahí, no pierda de vista esto, porque aunque se utiliza una expresión rara para decir, mira yo, versículo 1, mira yo te he constituido Dios para Faraón, no está diciendo que Moisés sea un Dios, sino está usando la imagen misma que Dios utilizaba en el pasado y utilizará en el futuro para hablar de un mensaje de alguien que da a otro para que anuncie ese mensaje. Le está diciendo simplemente, vas a ser como si fueras quien da la palabra y tu hermano va a ser aquel que hable en tu lugar. Es esencialmente lo que yo voy a hacer, dice Dios, porque Dios el resto de la comunicación, como nos habla Hebreos capítulo 1, habló a través de muchos a sus hijos. Entonces no es algo raro, acá no hay una figura extraña. Lo único que tenemos que quedarnos en este momento es cómo se describe la comisión de lo que se esperaba que se hiciera, lo que Dios le dice a Moisés y a Aarón que deben hacer, deben comunicar esa verdad. Y el versículo 3 y 5 revelan, o 3 al 5, muestran cuál es la intención que tiene Dios al hacer estas cosas. Miren conmigo el 5 en particular. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Eso es lo que quiere como propósito último en este momento el Señor. Por supuesto, Dios va a utilizar esta situación para no solamente los egipcios conozcan de Él, sino una cantidad de gente. A tal punto que después los pueblos que saben que los israelitas están avanzando, con solo saber que venían en camino, tienen miedo y abandonan ciudades. ¿Por qué? Porque habían escuchado, luego de todo lo que hizo Dios, quién era ese Jehová de los ejércitos. Con solamente pronunciar su nombre. Era tremendo lo que Dios iba a hacer a través de la vida de estas dos personas, de Moisés y de Aarón. Y a través, muy particularmente, de la vida de este faraón, que porque Dios lo permitió, nunca terminó de arrepentirse, al menos hasta donde sabemos. Acá aparece un primer punto de resistencia. Yo les enunciaba esto de las resistencias, o sea, cómo algo se opone a Dios. Y en este tema de las resistencias es importante notar que aparece una revelación divina. Dios se va a dar a conocer a través de algo al faraón. Y en contraste lo que va a pasar es que el Señor anuncia que van a haber imitaciones de ese milagro, esa señal. Yo siempre cuando pienso en señales es inevitable pensar en los tiempos de Jesús, ¿no? Porque ¿cuál era la forma en que tenía Cristo de decir que era el Hijo de Dios? Eran los milagros. A diferencia de cualquier otro profeta, Él se mostró en su poder y su divinidad, era hijo de Dios en verdad,
por los milagros, por las señales que hacía. ¿Cómo no creer en alguien que dice ser hijo de Dios y que hace las señales que hace? De hecho, muchos vinieron a Jesús y le dijeron, reconocemos que eres diferente, porque nadie hace lo que tú haces. Reconocemos que tú eres diferente, porque nadie habla ni enseña como tú lo haces. La verdad de Dios se dio a conocer quién era Dios, la autoridad de Dios, a través de las señales. Y en este caso no fue diferente. También en la vida de Moisés, que fue usada análogamente como Dios hizo señales, se reveló delante del faraón. Hay algunas áreas en las cuales hoy por hoy el Señor se sigue mostrando de esa manera. Pero también hay áreas en las cuales nosotros vemos imitaciones baratas, truchas, falsas. La salvación es una de ellas. Hoy por hoy la salvación es un área donde Dios se ha revelado y cada vez que alguien se convierte y de verdad entrega su vida a Dios, es un milagro. Es un milagro que alguien que no quería nada de Dios de pronto anhele leer la palabra de Dios. Tengo un amigo cuyo futuro era de otra iglesia en el Montevideo. Él se veía a sí mismo como jugador de fútbol. En su familia nadie nunca había terminado el liceo. Y él de pronto conoce al Señor. Y a nadie le interesaba la educación o seguir avanzando en la universidad. Y Dios pone en su vida, porque no hay otra forma de explicarlo, un anhelo por la palabra de Dios. Y él se da cuenta que necesita conocerla más. Y se inscribe, estudia en un seminario y sigue avanzando. ¿Por qué? Eso es un milagro. ¿Quién quiere pasar horas detrás de la palabra de Dios en un mundo en el cual estamos a merced del entretenimiento? Nadie lo quiere. En su lógica humana nadie lo desea. ¿Cómo somos nosotros? ¿Anhelamos eso? ¿Anhelamos conocer a nuestro Dios? La alternativa o las versiones falsas de la salvación están por todos lados. Ni siquiera tendríamos que citarlas, ¿no? Cuestión de ver quién está en el centro. ¿Está el hombre o está Dios? Y ahí podemos empezar a sacar. Nos damos cuenta que hay alternativas a la salvación que se enfocan en la forma en la cual vivimos la felicidad. Está bien, si te hace feliz, dale. Ese es un tipo de salvación. Es un tipo de salvación no duradera, por supuesto, porque tarde o temprano va a llegar el dolor. Están aquellas que te ofrecen acciones para ser salvo. Si seguís esto, haces esto, entonces ahí sí vas a conocer a un Dios. La Biblia nunca habla de eso. La Biblia habla de algo opuesto. Al conocer a Dios, empiezan a pasar cosas en tu vida como consecuencia de que Dios está obrando allí. La adoración es otra área en la cual también hay versiones falsas por allí. Adoración no es el hecho de ponernos a cantar o estar juntos todos cantando. Por supuesto que es un momento que nos concentramos, pero la Biblia nos habla de que la adoración es algo constante, todo el día, todo tiempo, todo el año. ¿Pero qué? ¿Tengo que estar con canciones? No, esa es una versión también un poco trucha ahí. Adoración es de estar en sintonía, buscando lo que Dios quiere para mi vida en cada momento, pensando, orando en Él, orando a Él. Hay algunos que dicen que la adoración es tener buenos instrumentos, tocar bien, cantar. Eso parcialmente es adoración. Pero el acto mismo de cantar no es adorar a Dios. O el acto mismo de tener instrumentos no es adorar a Dios. Se adora a Dios de muchas maneras. Y la palabra de Dios nos muestra que se adora a Dios estando en silencio. Se adora a Dios también estudiándole, conociendo su palabra. Se adora a Dios también a través de escuchar a otros, de estar con otros, de interesarnos por otros. Se adora a Dios desde muchas maneras, no solamente a través de las canciones como tradicionalmente lo hacemos. Se adora a Dios también a través del entender las cosas que están bien y que están mal conforme a la palabra de Dios. Y otra área más en la cual caemos a veces en error es en la forma de confrontar y pedir perdón. Cuando pedimos perdón, el Señor nos muestra que, Mateo 18, que Dios Padre es el principal perdonador. Él ha tenido tanta misericordia con nosotros.
cuando nos piden perdón y cuando pedimos perdón. ¿Por qué suplantar el perdón de Dios por una versión falsa del mundo? El mundo no perdona. El mundo muchas veces recuerda y el dolor permanece. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. El perdón de Dios es diferente. El perdón de Dios es capaz de sacrificar al hijo, al único hijo, por la vida de aquel que no lo merece. Ese es el perdón del Señor. Podemos quedarnos con versiones falsas. Nos podemos quedar con una versión de salvación equivocada, pero nunca vamos a estar en paz con Dios. Siempre nos va a faltar algo. Podemos quedarnos con una versión de adoración que priorice lo que yo siento, buscando emociones. Y nunca vamos a de verdad adorar a Dios. Podemos quedarnos con una versión incorrecta de perdón. Y siempre vamos a estar dolidos. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios se demuestra y muestra su verdad en contraste con la imitación del mundo, en contraste con cualquier cosa que los oponentes de Moisés y Aarón estaban haciendo en ese momento. Versículos 6 al 12. Dios muestra su poder en la confrontación al orgullo y a la resistencia humana. Miren los versículos 6 y 7 junto conmigo. Ahí dice, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 años cuando hablaron al faraón. Lo primero es que después de tanta pavada, bobada de parte de Moisés, finalmente se ponen en actitud de obediencia. Finalmente hacen lo que Dios les había dicho hace rato que hicieran. Tanta vuelta, Moisés, para que termines haciendo lo que Dios ya sabía que ibas a hacer. Tanta vuelta. Y en el camino, ¿qué perdiste? Perdiste quizás hasta la confianza en tus capacidades, en lo que Dios te había dado. Perdiste la confianza de quién era Dios. Siempre recuerdo el ejemplo de los 40 años en el desierto, ¿no? Que les va a tocar pasar. Hoy por hoy se dice que no sé si en 40 horas o 40 días se puede haber recorrido perfectamente ese trayecto, ¿no? Bueno, probablemente mucho menos con transporte que tenemos hoy por hoy. Tarde o temprano el pueblo de Dios iba a llegar a la tierra prometida. El problema es que dieron tantas vueltas por su incredulidad, por no creerle a Dios. Versículos 8 y 9 anticipan la demostración del poder divino. El Señor les dice, va a pasar esto, aquello. Y versículos 10 y 11 muestran esta confrontación, es decir, el momento clave de la historia aparece ahí. El lugar donde se da esa confrontación aparece ahí. Esa imitación aparece allí. Ahora, acá el aspecto clave es recordar que la misericordia de Dios siempre precede a su juicio. Siempre. La misericordia de Dios, esa oportunidad más, siempre precede. Capaz que papá y mamá no nos dan más oportunidades. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando apareció Internet, no sé si se acuerdan, los más veteranos, que se conectaba el cable al módem y hacía un sonidito, no me acuerdo, 1, 2, 3, 4, algo así. Tenías que esperar y nadie en la casa podía usar el teléfono porque se cortaba Internet. ¿Sí? No sé si vivieron esa etapa. Y yo tenía prohibido usar, porque además Internet salía caro. Tenía que pedir permiso y me dejaban usar 10 minutos, una cosa así. ¿Saben lo que yo hacía? Durante la noche, mientras mis padres dormían, me conectaba. Un banana, por un tonto, porque al fin de mes la cuenta estaba ahí. Decía cuántas horas conectado, qué hora. La primera semana nadie se enteró, por supuesto. La segunda, la tercera. Llega la cuenta del teléfono, creo que fue algo así como 5 o 6 veces más de lo que venía habitualmente. Y imagínense, mis padres lo que hicieron, ¿no? Nunca me voy a olvidar lo que me dijo mi madre. Nunca más. Nunca se lo volví a mencionar, pero ella me dijo así, tu padre y yo hemos perdido la confianza en vos, me dice. Pero no me pegó, no me castigó, no me hicieron nada. Y yo creo que eso fue peor todavía, porque la palabra fue tan fuerte, mirándome, tu padre y yo hemos perdido la confianza en vos. ¡Pah! Dije. Y como adolescente de 15, 16 años, eso me pegó mucho más que cualquier otra cosa, de verdad, en ese momento. No sé si mi madre fue consciente de lo que me dijo, pero fue muy fuerte para mí.
Y capaz que mis padres tardaron en recuperar confianza, si es que lo hicieron. Creo que sí, vamos a suponer. El único misericordioso es el Señor. Los padres tienen un corazón, justamente por ser padres, diferente. Pero lo que quería con esto ilustrar es cómo el ser humano igual puede llegar a cansar y perder esa confianza. Y perder ese una vez más. Pero Dios, en su misericordia, va pasando muchas cosas por alto. Nos va dando otra oportunidad. Pero la palabra de Dios también nos anticipa que tarde o temprano la misericordia de Dios va a llegar a su límite. Los pueblos en Canaán, en un momento en Génesis, se menciona que no habían llegado al colmo de su pecado y que por eso Dios todavía los estaba dejando. Nínive estaba en un momento terrible cuando Jonás va a predicarle, y sabiendo la situación que tenía Jonás, conociendo cómo Dios es un Dios misericordioso, le dice, no voy a predicar, porque si predico se van a arrepentir, y yo quiero que se mueran, les dice, básicamente. Porque los sirios eran enemigos de los hebreos. Y Jonás no toleraba que se vayan a convertir. Es como tener un enemigo y decirle, yo no le voy a hablar de Cristo, porque si le hablo de Cristo se va a convertir. Yo quiero que se vaya al infierno. ¡Qué horrible! Eso es lo que estaba diciendo Jonás. Una ilustración fea, ¿no? Pero para usarla. La misericordia de Dios siempre precede el juicio. Aún al recorrer Apocalipsis, recuerden cómo Dios manda señales y catástrofes y de pronto dice, ni aún así los que padecían estas cosas se arrepentían o buscaban a Dios. Nuevamente. Yo no asocio cada cosa que nos pasa mala en nuestra vida con un juicio de Dios. Muchas veces es simplemente conclusión o consecuencia de malas decisiones, ¿no? O no tengo plata a fin de mes, o me pasó esto en la rodilla, no sé por qué me vino a la mente, perdón Sergio, me pasó esto, por ejemplo estos días, ¿no? Vengo de comenzar un tratamiento por los triglicéridos. Mi padre tenía un poco más joven cuando le pasó, se ve que yo también, bueno, tengo que empezar a comer más sano. Mira, es un castigo de Dios. Está bien, sí, puede ser, pero a ver, ¿cuántos chivitos me bajé? ¿Cuántos asados me mandé? Era lógico que tarde o temprano el cuerpo pase factura, ¿no? Y si yo no cuido mi vida, no es cuestión de un castigo de Dios, es un tema de lógica, básicamente. Si yo no invierto la plata sabiamente, si yo no cuido mi cuerpo correctamente, nos va a pasar factura. Pero el Señor permite todas estas cosas como parte de su misericordia, para recordarnos lo finitos que somos, lo limitados que somos. Su misericordia precede a sus juicios, siempre. Y esta no es la excepción con el caso del faraón. Siempre, hermanos, toda iglesia es desafiada a actuar con misericordia, en primer lugar. A veces uno se equivoca y se equivoca feo en el camino, pero si se equivoca y aprende la lección, entonces hay que dar gloria a Dios. Hay momentos en los cuales hay que utilizar esa misericordia de Dios y recordar que Dios ha sido misericordioso con nosotros primero. Primero que nada, la corrección. También en el demostrar humildad a mis hermanos. También en el señalar la dependencia a Dios. Estos son momentos claves donde a veces cambiamos lo verdadero de cómo Dios actúa, corrección, humildad, dependencia, y ponemos versiones falsas nuestras allí. Y si ponemos esa verdad de que Dios primero muestra su misericordia para luego actuar en juicio, qué diferente que serían muchas cosas. Número 3 y terminando ya, hermanos. Versículo 13. Dios revela o muestra su fidelidad actuando de manera irrefutable ante la incredulidad del faraón o ante la incredulidad del ser humano. Dios es fiel, no solamente en amarnos y cuidarnos a aquellos que son sus hijos, sino que Dios es fiel en ejecutar sus planes, aun cuando nadie crea en el Señor, en llevar adelante la obra, aun cuando nadie responda correctamente a ese llamado de Él.
El versículo 13 concluye afirmando que a pesar de las señales, el corazón del faraón se endureció. Y esto lo que hace es demostrar la constancia de Dios y de que aquellos planes que había anunciado que pasarían, van a pasar, no va a cambiar. La respuesta de Dios es continuar con su plan y propósito en la vida de Moisés, de su pueblo y de los egipcios. Y acá hay una tercera resistencia y última. Dios actúa y aparecen formas de entender lo que está haciendo Dios de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Y yo me preguntaba, ¿por qué se endureció el corazón de Faraón? Y la respuesta para mí, más básica de todas, es esta. Como el Faraón fue capaz de imitar de forma muy cercana lo que Dios había hecho, esa imitación que hizo Faraón con sus hechiceros le hizo creer que este era un Dios más, que también era capaz de hacer trucos. Y ese no era el Dios con el cual estaba enfrentándose el Faraón. ¿Y cuántas veces nosotros ponemos situaciones o parches o cosas que se parecen a las soluciones de Dios y entonces no dependemos de Dios realmente, sino dependemos de nuestras fuerzas? Por supuesto, si yo soy capaz, si yo soy el que saqué adelante mi vida, y soy yo el que la peleó, soy yo, no me estoy dando cuenta que el poder de Dios es superior y que es Él el que en realidad me está sosteniendo. Por supuesto, con toda razón voy a endurecer mi corazón contra Dios. Total, yo soy más fuerte o igual que Dios. Soy yo el que la estoy peleando todos los días, no es Dios. Y entonces, cuando Faraón ve que él también es capaz de imitar a ese Dios, muy probablemente él dice en sí mismo, bueno, total, yo puedo hacer lo mismo. Y entonces va a pasar algo así con cada uno de las plagas, les decimos, ¿no? Pero de los milagros básicamente. Poner el enfoque en las plagas es sacar el enfoque del poder de Dios. Pero tradicionalmente le conocemos como las 10 plagas, ¿no? Va a pasar algo así. Queda el versículo 14 en adelante del capítulo 7 para que usted pueda leer en su casa. Pero ponga atención cómo estas plagas lo que van a hacer, o estos milagros del Señor, es cada vez más, cada vez mostrar cómo el faraón no tiene ni un poder cercano al poder del Señor. Y después de tanta cosa, si es que el faraón no se arrepiente, no se da cuenta que tiene un Dios todopoderoso delante de él, entonces no hay nada para hacer. Esa persona ya ha tomado su decisión. Aunque el hombre a menudo falla en reconocer o interpretar las acciones correctas, las acciones de Dios, su propósito y voluntad prevalecen. Su propósito y voluntad y su plan van a llegar al final. No importa cuánto tiempo estemos en el desierto, el Señor nos va a llevar a la tierra prometida. No importa cuánto tardemos en reconocer el error, el Señor va a llevarnos a donde Él quiere. No importa cuánto no creamos en lo que Dios va a hacer en nuestra vida, el Señor los va a hacer igual. Cobre fuerza en Él. Mire a Cristo. Siempre me pregunto, ¿cómo Cristo era capaz, Jesús era capaz de convivir con personas alrededor de Él, de las cuales conocía hasta el último detalle, y aún así tenerles amor y paciencia? Eso, hermanos, humanamente no me entra en la cabeza. Y ahí vamos con Pedro, hablamos el miércoles, ¿no? ¿Se acuerdan cómo Pedro falló en el pasado? Tuvo el temor ese de la fogata cuando le acusaron de que era seguidor de Cristo. Llegó hasta a insultar para esconder su lenguaje. Y después, tiempo atrás, por miedo nuevamente, vuelve a fallar ante los de Gálatas y vuelve a tener hipocresía en su vida. Un apóstol. Si un apóstol ha fallado, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Reconozcamos nuestra limitación. Reconozcamos quién es Dios y que Él va a cumplir su plan. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más demoraremos en el desierto? Siendo que Él ya nos ha dicho, ven a mí, descansa en mí.
Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28 dice esto. ¿Cuánto más luchar por el Señor o contra el Señor? Dura cosa es dar patadas contra un cuchillo o cosas contra el aguijón, dice Pablo allí. Que el Señor de verdad nos lleve a reconocer, no solo esta mañana, cada día, que Él se sigue revelando, Él sigue mostrando de su verdad, de su poder, de su fidelidad, aún sin importar lo que nosotros creamos.